Hola, soy el Ilustre y en el día de hoy hablaremos sobre reconocer a Dios en todo momento. Bienvenidos. La mayoría comete el mismo error. ¿Cuál error? Buscar a Dios cuando tienen un problema, buscar a Dios para que Dios le haga un milagro o le pueda cumplir cualquier tipo de capricho. Quiero comenzar diciéndoles esto. Dios no es un Dios de cajero automático. Dios no es un Dios bombero que siempre va a llegar y va a abrir la llave para apagar todo el incendio que son los problemas que hay en tu vida. Dios desea que usted y yo seamos transformados para aprender a conocerle. Cuando usted y yo le aprendemos a conocerle, es ahí donde aprendemos también a reconocer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vernos bien. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice la palabra. Pero para ver esa voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que dejar algo importante, el yo. ¿Ok? Porque nuestro yo es yo quiero, yo esto, yo lo otro. Y es ahí el bendito problema. Hey Dios, quiero que me ayudes a solucionar este y otro problema. Hey Dios, deseo que tú me hagas este milagro. Hey Dios, necesito en mi cuenta bancaria tantos millones y millones y millones. Pero es ahí donde Dios prefiere darte silencio. ¿Por qué? Porque Él lo puede lograr, porque Él es Dios. Pero cuando Él haga eso, usted va a seguir en el mismo camino hasta se puede alejar más de Dios. Entonces, Dios antes de bendecirte, Él quiere transformarte. Dios antes de bendecirte, Él quiere que tú aprendas a conocerle. Él antes de bendecirte, Él desea que usted sea humilde de corazón y no te llenes de orgullo. La Biblia habla sobre Job. Job en un día perdió todo. Perdió los hijos, perdió los trabajadores, perdió el ganado, los animalitos que tenía, todo, absolutamente todo. Hasta llegó una parte donde en el cuerpo de Job le llegó una enfermedad. Y para completar, la mujer le dijo, antes de morir, maldiga a Dios. Y es ahí donde Job dijo una hermosa palabra a la mujer. O sea que solamente vamos a glorificar a Dios por lo bueno y no le vamos a glorificar por lo malo. Job perdió todo, pero a la misma vez reconoció a Dios. Job nunca perdió la fe. Job nunca se apartó de Dios. En los malos y en los buenos momentos, Job reconoció la grandeza de Dios. ¿Por qué estamos hablando de Job? Porque Job nunca perdió su humildad. Hay muchas personas que se apartan de Dios, se olvidan de Dios y regresan a sus vidas pasadas, que esas vidas pasadas lo que le generan son traumas, heridas y muchas otras cosas más no la abundancia. Cuando ese tipo de personas se alejan de Dios, se alejan es por ira, por orgullo, entre otras cosas. Pero cuando una persona así como Job, humilde, que reconozca a Dios en todo momento, hasta corrigió a su esposa, hey, ¿por qué dices que yo maldiga a Dios si yo antes estoy glorificando a Dios en todo tiempo? Eso es reconocer a Dios. Y este ejemplo de Job es el más importante. Job lo perdió todo, pero nunca perdió el conocimiento hacia Dios. Nunca perdió la fe hacia Dios. También dice la Biblia que hablan de un rey llamado Nabucodonosor. Dios permitió que el rey Nabucodonosor quisiera crecer a Babilonia de una manera grande. Pero llegó el momento donde el rey Nabucodonosor dijo, oh gran Babilonia, tú fuiste hechas con mis manos. Yo merezco la grandeza tuya, Babilonia. Y es ahí donde dice las escrituras que vino un ángel y le dijo que iba a estar 7 años como una bestia. El rey Nabucodonosor se comportó como una bestia, comió como las bestias, hasta llegar al 7.º año donde reconoció la grandeza de Dios. Entonces, mire, hay dos ejemplos muy claros, uno de humilde y otro de orgullo. El humilde del espíritu es Job. El orgullo del espíritu es el rey Nabucodonosor. Job pasó por malos momentos,
pero por su fe, por la confianza, el amor hacia Dios, Dios se manifestó. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió todo lo que perdió Job. El rey Nabucodonosor, espíritu de orgullo, ese espíritu de orgullo lo llevó en 7 años de comportarse como un animal, de comer como los animales, hasta le salieron garras como los animales. Entonces mire cómo hay esos dos ejemplos donde Dios desea de que no nos dejemos llevar por el orgullo o por las vanidades de este mundo, sino que seamos en todo momento humildes y mansos, humildes de corazón, que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de reconocer a Dios en todo momento, es reconozca a Dios en tus entradas y en tus salidas. Reconozca a Dios en la enfermedad y en la salud. Reconozca a Dios en la riqueza y en la pobreza. Reconozca a Dios en todo momento. Cuando usted aprenda a colocar a Dios de primer lugar en tu vida, es ahí donde Dios también se manifiesta para honrarte y cuidarte. Hay personas que buscan a Dios es por beneficio propio, pero hay otros que lo buscan porque desean conocerle, desean servirle. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Tal vez ustedes dirán, es que el ilustre religioso, no, es que la vida me ha enseñado a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando la vida me está enseñando esto, es ahí donde yo le doy a Dios gracias. Gracias, ¿por qué? Porque en mi caso nunca he perdido la humildad y la sinceridad. En mi caso personal, a veces hay pruebas que yo no entiendo. A veces hay desafíos que yo no entiendo. Hay retos que yo no entiendo. Y yo busco en no entender a Dios. Busco es en que Dios me llene de paz. Porque cuando Dios llena en mi corazón de paz, es ahí donde yo aprendo a confiar en Él. Hay muchas personas que dicen, ay no, otra vez procesos, otra vez desafíos, retos, me alejo de Dios. O otros dicen, ay es que Dios es malo, Dios me castiga. No, no es por castigarte. A veces los retos y los procesos llegan porque Él está haciendo algo. Y cuando Él permite eso en nuestras vidas, Él quiere que aprendamos a reconocerle. Hay muchos que reconocen a Dios en los buenos momentos. Y sí, está bien, pero hay otros que lo aprenden a reconocer en los malos momentos. Y cuando ese tipo de personas aprenden a reconocer a Dios en los malos momentos, es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Dios va a decir, ok, estuviste fiel y leal en lo poco y en lo mucho te pondré. Y eso está escrito en la palabra. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, mire chicos, y hay muchos casos así de personajes bíblicos que reconocieron a Dios en todo momento. Nunca perdieron la fe, nunca dudaron de Él, a todo momento confiaron en Él. Si hoy estás pasando por prueba, dificultad o algo así, yo te invito a que reconozcas a Dios, a que no pierdas tu fe en Dios. No permitas que el orgullo, el ego, la herida te aleje de Dios. Al contrario, acércate más a Él. Los tiempos están peligrosos, los tiempos están horribles, pero Dios es el que te sostiene. Dios te sostiene. Y esto es algo muy hermoso. Cuando usted entiende y reconozca a Dios, es hermoso. Porque Dios te va a corregir, te va a llenar de amor, te va a llevar en lugares donde usted nunca se lo ha imaginado. Pero manténgase fiel y leal a Él. Aprenda a conocerlo, aprenda a buscarlo en espíritu y en verdad. Si este mensaje fue de mucha ayuda, te ayudó a entender, a reconocer a Dios en todo momento, te pido un favor grande, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te recomiende muchos videos míos y tú no te los pierdas. Son de mucha bendición. Así que aprendamos a reconocer a Dios en todo momento. Aprendamos no a dudar, sino a reconocer. He dicho.